Cuando uno piensa en Puerto Rico, piensa en ritmo, ¿verdad? En salsa. Pero hay otro compás, uno de 4 bases, que es el que de verdad marca el pulso de la isla. Esta es la increíble historia de cómo un juego extranjero se metió en el ADN de toda una nación. Exacto. Se menciona Puerto Rico y al instante se escucha música, se siente el baile. Pero hay otro sonido, uno igual de profundo en su cultura. Y es el golpe seco de un bate contra una pelota de béisbol. A ver, vamos a meternos de lleno en esto, porque la pregunta es fascinante. ¿Cómo es que el béisbol, un deporte importado, llegó a ser parte tan visceral de la identidad puertorriqueña? Bueno, para entenderlo tenemos que viajar un poco en el tiempo, hasta el siglo XIX. Y aquí es donde arranca nuestro recorrido, porque la historia de cómo el béisbol echó raíces en Puerto Rico es distinta, muy diferente a la de sus vecinos del Caribe, y esa diferencia es la clave para entenderlo todo. Aquí la historia da un giro buenísimo. Generalmente se cree que el béisbol llegó al Caribe con los soldados estadounidenses, pues en Puerto Rico no fue así. El juego llegó en las maletas de jóvenes puertorriqueños, unos pioneros que volvían a casa después de estudiar en Estados Unidos, y ojo, también en Cuba. Y no perdieron el tiempo, ¿eh? Para 1896 ya estaban organizados. Había 2 clubes, el Almendares, de residentes cubanos, y el Borinquen, el equipo de los locales. Y el momento histórico llegaría apenas un año después, el 2 de junio de 1897. El escenario fue el Velódromo de Santurce, el Borinquen contra el Almendrares, el primer partido oficial en la historia de la isla. ¿El resultado? Pues una victoria contundente para los de casa, 3-0. Y aquí va un detalle que hace que toda esta historia sea muy humana. El partido tuvo que acabar antes de tiempo. ¿La razón? Se quedaron sin pelotas. Parece que se perdieron varias entre la maleza que rodeaba el campo después de unos cuadrangulares. Un final prematuro, sí, pero sin duda memorable. El béisbol ya había aprendido, pero con la llegada de las tropas estadounidenses en 1898, esa llama se avivó. El juego que nació de una chispa civil estaba a punto de convertirse en un incendio cultural, forjando la identidad de la nación en el diamante. Los soldados jugaban en sus campamentos, y los locales, claro, no solo miraban, aprendían, adoptaban nuevas técnicas. De repente, el béisbol dejó de ser un pasatiempo de élite para convertirse en el deporte del pueblo, una fuerza que unía a la gente justo cuando la isla pasaba por un cambio político tremendo. Toda esta expansión fue preparando el terreno para lo que venía, una auténtica época dorada, con el nacimiento de una liga profesional que se convertiría en leyenda en todo el mundo del béisbol. En 1938, nace la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, la LBPPR. Y esto fue mucho más que un evento deportivo, fue un momento cultural decisivo para la isla. Y aquí está la verdadera grandeza de esta liga. Mientras en Estados Unidos el béisbol profesional estaba manchado por la segregación racial, la Liga de Puerto Rico se convirtió en un espacio pionero de integración. En el diamante boricua, lo único que importaba era el talento, no el color de la piel. Puerto Rico se convirtió literalmente en un refugio. Las más grandes estrellas de las ligas negras, leyendas como Satchel Paige y Josh Gibson, a quienes se les negaba jugar en las grandes ligas, aquí eran recibidos como ídolos, jugando codo a codo con los talentos locales. Y con esa explosión de talento nacieron rivalidades y equipos que son leyenda hasta el día de hoy. Los Cangrejeros de Santurce, los Indios de Mayagüez, los Criollos de Caguas, los Leones de Ponce, nombres que todavía hoy evocan una pasión y un orgullo inmenso en cada rincón de la isla. La Liga Invernal fue la cuna, sí, pero el talento puertorriqueño estaba destinado a brillar en el escenario más grande de todos, y se personificó en una figura que trascendería el deporte para siempre. La respuesta, en el caso de Puerto Rico, es un sí rotundo, y esa respuesta tiene nombre y apellido: Roberto Clemente. El camino lo abrió Hiram Bithorn en 1942, el primero en llegar a las grandes ligas. Pero fue en 1955, con el debut de Roberto Clemente, que todo cambió. Su carrera fue espectacular, pero fue su trágica muerte en 1972, intentando llevar ayuda humanitaria a Nicaragua, lo que lo convirtió de estrella a mito. Es que Clemente no era solo un jardinero con un brazo de cañón. Fue una voz potentísima para la dignidad de los jugadores latinos en una época llena de prejuicios. Su compromiso fuera del campo lo convirtió en un símbolo de integridad y sacrificio, un héroe nacional con todas las letras.
Y ese legado no es algo del pasado, no es una pieza de museo. El eco de aquel primer juego en el velódromo y del bate de Clemente sigue resonando con muchísima fuerza hoy en día. Si lo pensamos, la historia es un viaje épico. Empezó en un muelle con una idea traída por unos estudiantes. Se encendió en el velódromo con ese primer partido. Explotó en las grandes ligas, demostrándole al mundo el talento boricua. Y se consagró en el Salón de la Fama, donde ese eco es eterno. Porque al final, desde los parques de barrio hasta los estadios profesionales, el béisbol en Puerto Rico es mucho más que un juego. Es un idioma que todos entienden, un idioma que cuenta la historia de la isla. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Los juegos de una cultura, sus pasatiempos revelan su carácter, sus luchas, sus triunfos. La historia de Puerto Rico está escrita en el diamante, un recordatorio de que cada juego cuenta una historia. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué historias cuentan las nuestras?